Bien. Bueno, en el caso de Uruguay vale el mismo comentario que hizo Camilo sobre Colombia. No es una experiencia de la Agencia de Compras y Contrataciones. De hecho, cuando estaba en agenda que Uruguay iba a presentar su experiencia, tuve que salir a informarme un poco a ver cuál era efectivamente la experiencia de Uruguay en materia de participación público-privada. Espero que resulte ilustrativa esta presentación. Bien. Primero ver un poco el marco conceptual. Uruguay es un país que tiene determinadas características estructurales que condicionan muchísimo sus opciones en materia de inserción internacional y de alguna manera tienen que ver con inversión en infraestructura. Incrementar la inversión en infraestructura es una prioridad de política económica, la administración actual lo ha manifestado. Y esto es así básicamente porque Uruguay es un país de muy reducido tamaño de mercado, con una dependencia enorme de los mercados externos, tiene una economía que es muy poco integrada desde el punto de vista vertical. Eso implica que necesita abastecerse de insumos básicos del exterior, necesita además colocar sus productos en mercados extranjeros y poder aprovechar las economías de escala. Eso básicamente requiere que haya una buena infraestructura, infraestructura carretera de conectividad sin lugar a duda, y por eso es una política que ha sido privilegiada en Uruguay históricamente y que esta administración en particular lo ha puesto como una de sus prioridades, ¿no? Para poder obtener competitividad internacional necesitamos estar conectados. Uruguay también es un país que ha crecido mucho en los últimos 12 años y este crecimiento también ha presionado bastante sobre los requerimientos de inversión en infraestructura. Con esto lo que se busca básicamente es abordar dos objetivos simultáneamente. Por un lado, maximizar el producto potencial, esto está muy relacionado con la productividad de factores, y mejorar el bienestar social, es decir, lograr a través de las mejoras en infraestructura, mejoras en acceso a servicios básicos para toda la población, salud, educación, transporte. Y para eso el involucramiento del sector privado se ha visto como una estrategia relevante que implica complementar al sector público. Y implica algo que no es menor para el Estado uruguayo, que es la posibilidad de tener, de atender cuestiones de equidad fiscal intergeneracional. Eso es, si el Estado fuera a realizar la inversión, eso implicaría afectar fiscalmente a la generación presente, que implica que el gasto destinado a esa inversión estaría siendo un costo de oportunidad para otras actividades que podrían recibir ese gasto, o si se fuera a financiar con mayores impuestos, serían impuestos que recaerían sobre la generación actual, que no es la que necesariamente vaya a disfrutar de la inversión. Entonces, las cuestiones de equidad fiscal intergeneracional son relevantes y fueron tomadas en cuenta a la hora de pensar en esta estructura. Los principales pilares que rigen a la inversión en infraestructura, en los que me voy a adentrar de a poco, bueno, el hecho de que Uruguay es un país atractivo para las inversiones, vamos a ver por qué. Existe un marco legal que se entiende adecuado y predecible, hay oferta de financiamiento, que no es menor, y existe una cartera de proyectos interesantes. Bueno, esto un poco hablar de las características de Uruguay. Claramente Uruguay no es un país atractivo para las inversiones por su tamaño de mercado. Y eso ha implicado históricamente que tenga que esforzarse por resultar un país atractivo a través del desarrollo de una institucionalidad que lo diferencie, es decir, que disminuya el riesgo país relativo en términos de sus principales competidores. Y eso ha implicado, por un lado, una fuerte estabilidad política y social, es decir, es un país en donde las instituciones son creíbles, las reglas del juego se respetan, y eso de alguna manera lo coloca en un lugar interesante. Es un país con solidez macroeconómica, o sea, 12 años de crecimiento continuo que lo llevaron en 2014 a ser el país con el PBI per cápita más alto de América Latina. De alguna manera consolidan esa situación. Obtuvo el grado inversor por las 5 calificadoras que monitorean al país, es más, las 2 principales le otorgan más del mínimo. Eso es algo bastante importante en el caso de que se tratan de sortear características estructurales que no son sorteables. El tamaño de mercado no es algo sorteable. Y bueno, y existe un flujo importante de inversión extranjera directa. En 2014
En el ranking de países de América Latina, Uruguay fue el segundo, después de Chile, en términos de captación de inversión extranjera directa. Entonces, esto, entendemos, lo hace un país atractivo para este tipo de inversiones, por lo cual, ese es uno de los... No sé por qué queda en blanco. Es un PDF, sí. Pero no sé. Para abajo. No, pero además no reacciona. No. Tengo las PPT igual. No sé quién lo puso el... A ver si puedo abrir para adelante. Bueno, seguimos hablando. Bien, hablar un poco de la regulación y la institucionalidad de los contratos de participación público-privada. Bueno, son aquellos en que una administración pública encarga a una persona, esto es como está definido en la legislación nacional, de derecho privado por un periodo determinado el diseño, la construcción, la operación de infraestructura o alguna de dichas prestaciones, además de la financiación. Todo proyecto de inversión a desarrollarse bajo la modalidad de contrato de participación público-privado en Uruguay, por estar comprendido en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, debe mostrar que es rentable desde el punto de vista económico-social, es decir, hay una valoración por dinero del proyecto, es decir, debe ser beneficioso para la sociedad en su conjunto. La regulación, el marco normativo, es una ley del año 2011, los decretos reglamentarios de esa ley, es una ley muy extensa, son del año 2012, recién a finales del 2012 se empezaron a encarar los primeros proyectos. El marco institucional que está respaldado a nivel de ley es un marco institucional también específico, en donde hay una unidad de participación público-privada que se dedica exclusivamente a esto. Está dentro del marco del Ministerio de Economía y Finanzas, acá tienen la página web, que además interactúa con otras entidades que se involucran en distintas etapas del proyecto, además de la unidad contratante, que es el ministerio o la entidad del Estado que quiera realizar una contratación, ¿no? El marco legal que se entiende apropiado, la Ley de Participación Público-Privada, es nueva, al igual que en Colombia existía una ley de concesión del año 84, de 1984, pero era muy escueta y no establecía grandes disposiciones, salvo algunas exoneraciones fiscales, es decir, no estaba este concepto de complementariedad que sí se recoge en la ley de 2011 y que además tiene algunas características que acá se resaltan. Por un lado, se establece un ciclo para cada proyecto, es decir, se entiende un proyecto desde el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y algunas veces también la transferencia. Y es un ciclo en donde se inicia con estudios de perfil, de factibilidad, de impacto. A nivel de la ley, de los decretos reglamentarios, se detallan estos pasos que todo proyecto debe cumplir, en donde se valora la transferencia de riesgos, donde se hace un cálculo de valor presente en términos de value for money. Eso es algo que está consolidado a nivel de la norma madre, ya a nivel de la ley de participación público-privada. Se proveen garantías a acreedores financieros, es decir, se da la posibilidad de realizar un contrato de prenda o un contrato de cesión de los derechos, es decir, el contratista puede, al momento de firmar el contrato con el Estado, ceder sus derechos a sus acreedores financieros. Esto facilita la captación de inversores, otorga opciones de contabilización para la administración pública. Esto es básicamente que contablemente, cuando la transferencia de riesgo es muy elevada, no pasa a integrar el balance de la administración, sino que entra en el balance del privado. Introduce el mecanismo del diálogo competitivo. Si bien es opcional, es una práctica que se entiende como muy potable. Es previo, obviamente, a la escritura de las disposiciones del pliego, que es cuando se realiza el llamado, se invita a diálogo, hay un feedback entre los interesados y la administración, se definen
las características del proyecto, se entiende que es un proceso en donde se puede generar innovación, y luego se decide, el pliego ya establece si, el llamado, perdón, ya establece si va a ser así o no, si los que pasan a la fase de poder presentar ofertas son los que intervinieron en el diálogo competitivo, o si es abierto a que puedan intervenir proveedores que no estuvieron en esa fase. Se prevé mecanismos de solución de controversias, algo que se estaba hablando hoy. La propia ley de participación público-privada establece un mecanismo de solución de controversias donde se constituye un tribunal arbitral en donde ambas partes designan a los jueces. Argentina me mira acá, estamos vecinos pero opuestos. Bien, y se establece, como decíamos, un marco institucional para la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas con una unidad evaluadora de proyectos de participación público-privada, gestionadora de proyectos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con una mirada mucho más cerca del beneficio social que puedan retribuir estos proyectos, y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es un actor bastante relevante en Uruguay, es una entidad pública no estatal, se rige por el derecho privado, pero es una entidad que apoya políticas que tienen por objetivo el desarrollo sostenible y que tiene una área de infraestructura bastante importante y que asesora en materia de participación público-privada también. De hecho, hay una guía de mejores prácticas elaborada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es algo que se pone a disposición de todos los interesados en generar contratos de participación público-privada. La legislación permite que los proyectos de participación público-privada puedan llevarse a cabo en las siguientes áreas: infraestructura económica, carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, gasoductos, centros penitenciarios, centros de salud, escuelas u otros establecimientos educativos, complejos deportivos, proyectos de desarrollo urbano y vivienda social, con la particularidad de que los socios privados de una participación público-privada tienen prohibido la provisión de determinados servicios que se entienden inherentes al Estado, como servicios de educación, de salud o de seguridad o rehabilitación en cárceles. Eso queda también estipulado a nivel de la ley. Esto es muy específico. El marco legal también incorpora algunas cláusulas de responsabilidad fiscal, en donde, por ejemplo, se pone un tope máximo en términos de porcentajes del PIB de lo que pueden ser las obligaciones de la administración para participación público-privada. Tanto las explícitas más las contingentes generadas por proyectos PPP no pueden exceder del 7% del PIB del periodo anterior, y los pagos anuales no pueden ser más del 0,5% del PIB. Al mismo tiempo, todos los pasivos originados en contratos de participación público-privada se encuentran incluidos en la ley de rendición de cuentas que se eleva anualmente al Parlamento. O sea que se da cuenta de esto. El marco institucional, tenemos 4 actores: el órgano contratante de la administración pública, que es el que estructura y ejecuta el contrato de participación público-privada y gestiona el contrato; la unidad de participación público-privada del Ministerio de Economía y Finanzas, que evalúa aspectos presupuestales, que evalúa riesgos, analiza la bancabilidad, es decir, las opciones de financiamiento, que existan opciones de financiamiento, aprueba los estudios preliminares y los términos contractuales y gestiona los aspectos económicos de los contratos; la Corporación Nacional para el Desarrollo, que promociona los proyectos de participación público-privada y asesora sobre la identificación, diseño, estudio, estructuración, selección y contratación de los proyectos; y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que aprueba estudios preliminares y términos contractuales específicamente de los cálculos de impacto socioeconómico. ¿Qué opciones de financiamiento se encuentran disponibles en Uruguay? Bueno, capaz que las mismas que se encuentran en otras partes del mundo, con alguna particularidad. Las principales son la existencia de inversores institucionales muy interesados y fondos de infraestructura. En esas dos me voy a detener un poco más. También bancos comerciales que tienen suficiente liquidez y están interesados en este tipo de proyectos; organismos multilaterales, pero ahí ya desde un encare más hacia el fomento de las políticas de desarrollo y las reformas estructurales;
Inversores minoristas locales, inversores extranjeros que tienen interés en invertir en el mercado de valores. Los inversores institucionales en Uruguay son básicamente los fondos de pensiones, las AFAPs, que tienen un interés fuerte en diversificar su portafolio, que les interesa en particular invertir en proyectos de infraestructura, porque las características de estos proyectos, que son proyectos de muy largo plazo, de monto elevado y además que retribuyen generalmente en unidades indexadas a la inflación, les cubre los riesgos de descalce, entonces se convierten en inversores. Este tipo de proyectos son muy atractivos para estos inversores. Bien, y después fondos de infraestructura y en particular acá el Centro Andino de Fomento provee un fondo de aproximadamente 500 millones de dólares que gestiona profesionalmente, pero que además participa como inversor directo en el 10% de estos fondos, lo cual es una señal importante para el país porque es una señal de confianza. El horizonte de este fondo es de 25 años, es un fondo de deuda senior, tiene dos tipos de retornos monetarios, en dólares y en unidades indexadas a la inflación, y está destinado principalmente a inversores institucionales, pero también al mercado minorista. La cartera de proyectos para el periodo 2015-2019, esto no es solamente participación pública-privada, esto es inversión en infraestructura, aproximadamente un tercio de esto va a ser, hay intención de que sea efectuado a través de participación público-privada. Básicamente energía, transmisión de energía. En el periodo pasado el foco de la política pública estuvo destinado a reconvertir la matriz energética. Ahora hay un interés en profundizar en transmisión de energía, viabilidad o básicamente infraestructura carretera es otra de los objetivos básicos, y infraestructura social, educación, salud también es algo que ocupa un lugar prioritario. ¿Cuáles son los proyectos hasta ahora? Esto es bastante nuevo, la ley es del 2011, los decretos reglamentarios del 2012 y en 2003 recién se empezó a evaluar posibilidades, o sea que el único proyecto adjudicado y en ejecución que tiene Uruguay es un país muy chico, es decir, estamos hablando de un país de 3 millones de personas, es una economía muy reducida, entonces cuando veíamos los 300 proyectos que tiene bajo una norma que también empezó a regir en el 2012 Colombia, yo decía, no tenemos absolutamente nada. Capaz que Uruguay tiene una institucionalidad muy fuerte en esto y se toma mucho tiempo para evaluar estos proyectos. Vamos a ver cómo nos va. El proyecto de cárcel de Punta de Rieles es el proyecto que está al día de hoy en ejecución. Se trata del diseño, construcción, equipamiento y financiamiento de una nueva cárcel para 1.960 reclusos, incluyendo la provisión del mantenimiento, alimentación, lavandería, limpieza y otros servicios relacionados. La inversión inicial estimada es de 97 millones de dólares. Fue una licitación internacional. En realidad esto es típico que aparece en las presentaciones para los inversores extranjeros. En Uruguay no hay otra alternativa que la licitación internacional. Es un mercado abierto y no existe la figura de licitación nacional. No tiene sentido en un mercado de 3 millones de personas. El cerrar el mercado, los cuellos de botella que se generarían serían enormes. La variable de ajustación fue el pago por disponibilidad ponderado por la oferta técnica, la duración estimada es de 27 años y medio, y el mecanismo de pago es un pago trimestral por disponibilidad basado mayoritariamente en unidades indexadas. El otro proyecto que está en proceso de adjudicación, al día de hoy, justo la semana que viene, se envía al Tribunal de Cuentas a que lo evalúe y tiene 30 días para expedirse y ahí se adjudica. Es un proyecto de las carreteras 21 y 24, que es en el mapa de Uruguay, son estas que aparecen acá. Es un tipo de contrato también que involucra todas las etapas, diseño, construcción, financiamiento, operación y transferencia finalmente. La inversión inicial estimada es de 80 millones de dólares, también licitación internacional, se adjudicó en pago por disponibilidad y peaje sombra. Esto es porque hay una política de Estado de no aumentar los costos de comercio, por lo cual no se le va a cobrar, va a ser el Estado el que pague el peaje sombra. Hay mecanismos de conteo que hacen que el Estado pague lo que pagarían los privados en este caso.
Por el momento esa es la línea, no quiere decir que en futuros proyectos sea así, pero mientras el ajuste fiscal nos lo permita, la política es esa, no deteriorar la competitividad internacional. Se entiende que los costos de transporte son relevantes en ese aspecto. La duración estimada es de 24 años. Siempre estamos hablando de unidades indexadas, eso asegura contra el riesgo de la variación de los precios, ¿verdad? Y la regulación del contrato es por estándares de servicio. Hay un proyecto también de vías férreas que se encuentra en una etapa anterior, está en la etapa de presentación de los términos contractuales preliminares, también incluye a todas las etapas, es un proyecto de 120 millones de dólares, también implica pagos por disponibilidad, y también se retribuyen unidades indexadas. Es más o menos el mismo formato. Y por último hay un proyecto de construir un museo de ciencias. Es un proyecto que lleva a cabo el Ministerio de Educación y Cultura, que se encuentra en la fase de estudios preliminares en este momento, que implica el diseño también, construcción, financiamiento, operación y transferencia de 20 millones de dólares, y que tiene características similares tanto en la variable de adjudicación como en el pago realizado. Cerrar nada más con decir que la inversión de infraestructura y mantenimiento de carreteras sea considerada una prioridad para el gobierno en particular por estas características estructurales de la economía uruguaya. El gobierno adicionalmente se encuentra evaluando otros proyectos de infraestructura en varias áreas sociales, tales como educación, salud y energía, y en todos los casos la participación público-privada se vuelve un elemento fundamental para obtener resultados que impliquen tanto un uso eficiente de los recursos fiscales como una mejora en la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Estamos recién comenzando, capaz que en unos años vemos si fue un fracaso o no, si fue una política exitosa.